Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva exploración. Hoy nos adentramos en un documento que es, bueno, el pan de cada día para muchos técnicos e ingenieros en la industria. Hablamos de la especificación ASTM A193 A193M-14A. Si trabajan con equipos de alta presión, alta temperatura o esas aplicaciones especiales, piensen en reactores, válvulas críticas, bridas importantes, entonces seguro conocen la importancia de los pernos, los espárragos, los sujetadores. Esta norma es la que define los requisitos para esos componentes cruciales cuando son de acero aliado o acero inoxidable. Nuestra fuente es la propia norma, publicada por ASTM International. La misión de hoy, ir un poco más allá de una simple lectura. Queremos extraer las joyas, los puntos clave y quizás, desmentir algunos malentendidos comunes sobre esta especificación tan vital. Vamos a desglosarla. Antes de empezar, hay un par de cositas que a veces generan confusión con esta norma y vale la pena tener en mente desde ya. Primero, el tema de las unidades. Pulgadas versus métrico importa, y mucho. Segundo, los recubrimientos en estos pernos no son algo que se pueda dar por sentado, para nada. Y tercero, especialmente con los aceros inoxidables más resistentes, sus propiedades pueden cambiar bastante según el tamaño. ¿Tendremos esto presente mientras avanzamos, les parece? Muy bien, empecemos por lo básico. ¿Qué cubre exactamente A193? Define estos elementos de sujeción roscados, ¿verdad? Para servicio a alta temperatura o alta presión. Exacto. Y es importante saber que la definición misma de Volting viene de otra norma, la A962 A96M. Correcto. Y su propósito es, fundamental. Asegurar la fiabilidad donde una falla, no es una opción viable. Cubre una variedad de grados de acero, desde ferríticos como el común B7, hasta inoxidables austeníticos como B8 o B8M. La elección correcta depende totalmente del diseño, de las condiciones de operación, claro. Ajá. Y de qué propiedades mecánicas y de resistencia a la temperatura se necesiten. La norma menciona cómo se parte. Barras o alambres laminados en caliente, a veces procesados en frío después. Para los inoxidables, habla de un tratamiento de solución de carburos, que suena clave para la resistencia a la corrosión, o a veces seguido de endurecimiento por deformación para darles más fuerza. ¿Y cómo se relaciona con otras normas? Bueno, es parte de una red, ¿no? A193, A193M se apoya muchísimo en la A962, A962M para requisitos generales. Cosas como cómo ensayar, el acabado, las dimensiones de rosca, cómo marcar, la certificación. Prácticamente todo lo básico viene de ahí. Entiendo. Ahora, si hay un conflicto entre A193 y A962, ojo, la A193 tiene la última palabra, siempre prevalece. Y es útil saber que hay normas hermanas, digamos, para temperaturas más bajas. Esa es la A354 o directamente criogénicas. La A320 a 320M. Y aquí viene ese primer punto clave que mencionamos. Las unidades. La norma usa tanto pulgadas libra como SI, o sea, métrico. Pero a menos que se pida específicamente la versión M de métrica en la orden de compra, se asume que son pulgadas libra. Parece un detalle, pero un error aquí puede costar caro, ¿verdad? Lo realmente importante es que los valores en cada sistema no son conversiones directas. Ojo, hay que usar un sistema o el otro de forma independiente. No se pueden mezclar. Claro. Mezclar requisitos de tablas métricas y en pulgadas puede llevar a que el producto simplemente no cumpla la norma. Para cualquiera que trabaje en proyectos internacionales o con planos, bilingües, esto es una alerta roja. Sí. Atención máxima a las unidades especificadas. Vital. Entendido. Súper claro. Pasando a la sección 2, vemos una lista bastante larga de otras normas referenciadas. ASTM, ASME, incluso AIAG. Esto refuerza esa idea de que las especificaciones no viven aisladas, no. Exacto, es un ecosistema. Pero me interesa más la sección 3, la información para pedidos. ¿Qué es lo esencial aquí para, evitar problemas? Mira,
Lo fascinante de la sección 3 es que te dice con pelos y señales qué necesitas especificar para obtener el material correcto. No basta con pedir pernos B7 así nomás. Ujú. Hay que incluir la cantidad, obvio, el nombre de la norma A193, el grado B7, B8M, B16, el que sea. Y muy importante, la condición de tratamiento térmico, especialmente para los inoxidables con sus distintas clases, clase 1, clase 2, etc. Ah, las clases, sí. La descripción, si son pernos, espárragos, si se necesitan tuercas que deben cumplir a 194 a 194M y por supuesto cualquier requisito suplementario o especial que aplique. Hay que detallarlo todo. Y aquí entra el segundo punto clave que adelantamos, los recubrimientos. La norma dice explícitamente en la sección 3.2 que están prohibidos a menos que el comprador los pida específicamente, y hace referencia a los requisitos suplementarios S13 y S14. ¿Por qué tanta cautela? ¿Qué pasa con los recubrimientos? Pasa que los recubrimientos, especialmente los más comunes como el zincado o el cadmeado, tienen límites de temperatura muy definidos. El apéndice X2, aunque no es mandatorio, es como una advertencia importante sobre esto. Ajá. A temperaturas elevadas, estos recubrimientos pueden causar fragilización del acero base. Un fallo catastrófico se llama fragilización por metal líquido o sólido. Es algo serio. Uy, qué peligroso. Exacto. Por eso, la norma es conservadora. Si no estás seguro y no lo necesitas sí o sí, mejor sin recubrimiento. Especificarlos requiere entender bien las condiciones de servicio y, sobre todo, esas limitaciones que menciona el apéndice X2. Clarísimo. Prohibido por defecto es una señal fuerte, sin duda. Ahora, metámonos ya en la cocina, ¿no? ¿Cómo se fabrican y qué tratamientos térmicos reciben estos materiales para obtener sus propiedades? La fabricación general, sección 5, nos remite a A962A, 962M. Pero el tratamiento térmico, sección 6, es donde está la magia específica de A193. Aquí es donde se define el carácter, las propiedades finales. Y los procesos varían mucho. Para los aceros ferríticos, pensemos en B5, B6, B7, B16, el proceso típico después de formar la pieza es enfriar, recalentar para refinar el grano, luego templar, que es un enfriamiento rápido, el quenching, usualmente en aceite o polímero, para endurecer, y después revenir, un recalentamiento controlado, el tempering, para reducir la fragilidad y ajustar la resistencia final. Ok. Las temperaturas de revenido son críticas, están especificadas en las tablas 2 y 3. ¿Algún detalle crucial aquí para los ferríticos que debamos destacar? Sí, hay varios. Por ejemplo, una regla importante, la 6.1.2, si el tratamiento térmico se hace después de hacer la cabeza o roscar el perno, está prohibido templar en agua, probablemente para evitar tensiones residuales muy altas y el riesgo de fisuras. Tiene sentido. Otro punto. Si se estira en frío el material para mejorar la dimensión, excepto para el B6X, necesita un alivio de tensiones después. Y para los grados B7 y B7M, el tratamiento térmico final, que puede ser el revenido si es a la temperatura mínima requerida, ojo, debe hacerse después de todas las operaciones de mecanizado y formado, incluyendo el rolado de roscas. Ah, ¿después de roscar? Sí, esto asegura que las propiedades finales no se vean afectadas por la deformación que introduce el roscado. Es un punto clave para B7 y B7M. Muy interesante eso del tratamiento post-roscado para B7, B7M. ¿Y qué hay de los aceros inoxidables austeníticos, como los B8 o B8M? Esos son distintos, ¿no? Totalmente distintos. El proceso base para ello se llama tratamiento de solución de carburos. Suena técnico, pero la idea es simple. El objetivo es disolver ciertos compuestos, los carburos de cromo, que si se forman pueden afectar la resistencia a la corrosión. Ok. Entonces, se calienta a alta temperatura y se enfría rápidamente para mantener todo en solución. Ahora, aquí es donde se complica un poquito con las famosas clases, pero no hay que perderse en los detalles. A ver, simplifiquémoslo. ¿Cuál es la diferencia principal entre esas clases de inoxidables? Mira, básicamente hay como dos caminos principales para los austeníticos en esta norma. Las clases tipo 1, como 1, 1A, 1B, 1C, 1D, reciben ese tratamiento de solución que te decía, para maximizar la resistencia a la corrosión.
Las diferencias entre ellas son sutiles. Tienen que ver con cuándo se aplica el tratamiento, antes o después del formado final, o si aprovechan el calor del mismo proceso de fabricación. El resultado es un material dúctil, muy resistente a la corrosión, pero no extremadamente fuerte. ¿Se entiende? Sí, o sea, más resistente a la corrosión, pero menos fuerte mecánicamente. Eso mismo. Y el otro camino son las clases tipo 2, las 2, 2B, 2C. Estos primeros reciben el tratamiento de solución y luego se endurecen por deformación en frío. Se llama strain hardening. Esto aumenta significativamente su resistencia mecánica. Los hace mucho, mucho más fuertes que los clase 1. Ah, y aquí conectamos con el tercer punto clave que mencionamos al puro inicio, el efecto del tamaño en estos clase 2. Exactamente. El apéndice X1 lo explica bastante bien. Endurecer por deformación secciones grandes de manera uniforme es difícil. Es un desafío físico. Por eso, para los grados clase 2, los requisitos de resistencia mecánica límite elástico y resistencia a la tracción van disminuyendo a medida que aumenta el diámetro del perno o espárrago. Claro. Es algo que los ingenieros de diseño deben tener muy en cuenta. No se puede asumir la misma resistencia para un perno B8 clase 2 de media pulgada que para uno de 2 pulgadas. Son diferentes. Excelente aclaración. Es un punto crítico para el diseño seguro. Y una nota práctica, la nota 5, advierte que si se aplica calor localizado como al formar la cabeza de un perno, por ejemplo, puede haber variaciones en las propiedades en esa zona. Algo a considerar en inspecciones o quizás en análisis de fallas, ¿no? Sin duda. Puede haber cambios en el tamaño de grano, en la dureza local, ¿sí? Bien, ya sabemos cómo se tratan. Ahora, ¿cómo verificamos que cumplen? Hablemos de composición química y propiedades mecánicas. Secciones 7 y 9. Claro. La sección 7 y la tabla 1 son como el ADN químico del material. Definen los rangos permitidos para cada elemento: carbono, cromo, níquel, molibdeno, etc., para cada grado específico. Es interesante notar que prohíben añadir intencionalmente elementos como bismuto, selenio, telurio o plomo. ¿Y eso por qué? Probablemente porque pueden ser perjudiciales a alta temperatura, causar problemas de fragilización o afectar las propiedades mecánicas. La norma es cautelosa ahí. Entendido. Y luego, viene el examen físico, las propiedades mecánicas. Aquí es donde las tablas 2, para unidades imperiales, y 3, para métricas, son la Biblia, ¿no? Totalmente. Esas tablas son la referencia principal para saber si el material realmente da la talla. Especifican los mínimos de resistencia a la tracción, cuánto aguanta antes de romperse, el límite elástico, cuánto aguanta antes de deformarse permanentemente, usualmente se mide al 0.2% de deformación permanente, offset, y también alargamiento y reducción de área. Ambos indican ductilidad, o sea, la capacidad de deformarse antes de fracturar. Importante para evitar fallos frágiles. Exacto. Y además especifican la dureza máxima permitida, y a veces, como veremos, también una mínima. Mencionaste que varían por grado, diámetro y clase. ¿Algún ejemplo destacable además del que vimos de al clase 2 con el tamaño? Sí, por ejemplo, el grado B16, que tiene vanadio añadido, muestra mayores requisitos de resistencia a diámetros grandes comparado con el B7. ¿Por qué? Porque está diseñado para mantener mejor la resistencia a temperaturas más altas. El vanadio ayuda a eso. Ajá. Y luego está el caso especial del B7M, que ya mencionamos de pasada. Cierto, el B7M. ¿Qué tiene de particular en cuanto a propiedades mecánicas? ¿La dureza, dijiste? Exacto. El B7M está diseñado para servicio en ambientes con sulfuro de hidrógeno, lo que se llama servicio agrio o sour service. Estos ambientes pueden causar fragilización por hidrógeno. Por eso, tiene requisitos de dureza súper estrictos. Un máximo 235 Brinell o 99 Rockwell B para evitar la fragilidad, pero también un mínimo 200 Brinell o 93 Rockwell B para asegurar que tenga la resistencia adecuada. Un rango muy específico. Sí, y lo más notable es que la norma exige una verificación del 100% de la dureza en cada pieza B7M, cada una. En serio, cada perno. Cada perno o espárrago B7M, ya sea por indentación directa, Brinell o Rockwell, o usando métodos electromagnéticos calibrados, pero hay que verificar el 100%. Esto subraya la criticidad de controlar la dureza en este grado para evitar fallos en servicio agrio. ¡Wow! Controla el 100%, eso habla de la seriedad del riesgo.
Impresionante. La norma también dice que si se ensayan probetas mecanizadas del material y también pernos completos, ¿cuál resultado es el que vale si hay diferencia? El del perno completo, el ensayo full size. Tiene lógica, ¿no? Representa mejor cómo se comportará el componente real en servicio. Claro. Y para ciertos pernos con cabeza se exige un ensayo adicional llamado tracción con cuña, Wedge Tensile Test. Este pone a prueba la integridad de la unión entre la cabeza y el vástago bajo una carga que está un poco inclinada, simulando condiciones más severas. Perfecto. Ya cubrimos alcance, pedidos, tratamientos, química y propiedades. Bastante completo. ¿Qué hay de los aspectos prácticos finales? Acabado, tuercas, certificación y el marcado para identificarlos. Dale, repasemos eso rápido. La sección 10 pide un acabado esmerado sin defectos que puedan ser perjudiciales y que las puntas estén achaflanadas o redondeadas. La sección 13 es muy clara. Las tuercas no vienen incluidas a menos que se pidan específicamente. Ah, no vienen por defecto. No. Y si se piden, deben cumplir su propia norma, que es la A194A194M. No cualquier tuerca sirve. Ok. ¿Y la certificación? ¿Es opcional o siempre viene? Para nada opcional, la sección 14 exige un informe de ensayo del material, lo que se conoce como MTR, Meal Test Report, o certificado de calidad. No es negociable para A193. Es obligatorio. Bien. Este documento debe incluir el análisis químico de la colada original, los resultados de los ensayos mecánicos, tracción, dureza, lo que aplique, y debe declarar qué método de tratamiento térmico se usó. Es el pasaporte de conformidad del material. Fundamental para la trazabilidad y el aseguramiento de calidad, imagino. Absolutamente. Sin MTR no hay garantía real de que el material cumple con A193. Es esencial. ¿Y cómo identificamos físicamente un perno B7, B1, B8M, por ejemplo, en el taller o en el campo? Ahí entra el marcado sección 15. Debe seguir la norma general A962 a 962M en cuanto a ubicación y método, pero las tablas 4 para ferríticos y 5 para austeníticos de A193 especifican los símbolos de grado exactos. Tienen que estar marcados en el perno o espárrago, B7, B8M, B16, etc., junto con la marca del fabricante. Ok, así se diferencian. Exacto. Un detalle interesante. El grado B7M ya no requiere la línea subrayada debajo del B7M, que antes era obligatoria. Ahora se permite, pero no es mandatoria. Ah, bueno, saberlo por si se ve material más antiguo. Correcto. Excelente. Ya casi terminamos nuestro recorrido por la norma. Solo nos quedan los requisitos suplementarios y los apéndices. Un vistazo rápido a eso. Sí, claro. Los suplementarios que van del S1 al S14 son como extras opcionales que el comprador debe pedir específicamente en la orden de compra si los necesita. Incluyen cosas como ensayos a la temperatura de servicio real, S1, ensayos de impacto Charpy para evaluar la tenacidad a baja temperatura, S2, la exigencia de que la prueba de dureza al 100% para B7M sea por indentación sí o sí sin usar métodos indirectos, S3, inspección por partículas magnéticas para detectar fisuras superficiales, S7, ensayos de relajación de esfuerzos muy importantes para predecir si la junta atornillada se va a aflojar con el tiempo a alta temperatura. Uf, ese suena crítico. ¿Lo es? Y, por supuesto, ahí están las reglas para especificar y marcar los recubrimientos, S13 y S14. Por ejemplo, S14 te dice que marques B7ZN para un perno B7 que ha sido zincado según lo especificado en S13. Entendido. Y los apéndices, mencionamos X1 sobre el endurecimiento por deformación y X2 sobre los recubrimientos. ¿Algo más? Esos son los principales. Son informativos, o sea, no son requisitos obligatorios, pero dan un contexto valiosísimo. X1 ayuda a entender por qué los clase 2 no son igual de fuertes en todos los tamaños, como ya discutimos. Y X2, como dijimos, da esa advertencia crucial sobre los límites de temperatura para recubrimientos comunes, como el zinc, cuidado por encima de 210 grados centígrados o 390 grados Fahrenheit, y el cadmio, cuidado por encima de unos 160 grados centígrados o 300 grados Fahrenheit, para evitar la fragilización por metal líquido o sólido. Ignorar esas advertencias puede tener consecuencias muy graves en servicio. Queda clarísimo. Bueno, hemos desempacado bastante hoy. Entonces, si tuvieras que resumir cuál es la esencia de A193 a 193M. Mira,
Yo diría que es un sistema completo, muy riguroso, diseñado para asegurar la integridad de uniones que son críticas y que trabajan en condiciones muy exigentes. Define todo, desde la materia prima hasta el producto finado marcado y certificado. Cada requisito, desde la composición química hasta el último ensayo mecánico, está ahí por una razón, y esa razón se basa en décadas de experiencia y de ciencia de materiales. Para los técnicos e ingenieras, los ingenieros que trabajan con estos componentes día a día, no es solo una norma más que cumplir, es una herramienta fundamental, diría yo, para garantizar la seguridad y la fiabilidad de instalaciones que operan bajo condiciones extremas, ¿no? Exacto. Proporciona una base de confianza. Saber que ese perno B7 o ese espárrago B8M fue fabricado y probado según estos requisitos da tranquilidad. Pero también nos deja pensando, ¿no? Esta versión que analizamos es la 14ª, de 2014. La industria avanza, los materiales evolucionan, las condiciones de operación se vuelven cada vez más extremas, mayores temperaturas, ambientes más corrosivos quizás. Cierto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo responderá esta norma a esos desafíos futuros? ¿Veremos nuevos grados de materiales incluidos? ¿Nuevos requisitos de ensayo más sofisticados? ¿O quizás empezarán a surgir mecanismos de falla emergentes como interacciones complejas entre fluencia, fatiga y corrosión a muy alta temperatura, que nos obliguen a repensar cómo aseguramos la integridad de estas uniones vitales en la ingeniería del mañana? Una pregunta clave, sin duda, para el futuro de la ingeniería de materiales y el diseño mecánico. Con esa reflexión tan interesante, concluimos esta exploración profunda de la norma ASTM A193 A193M.